Es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a Derecho a la Convención, este espacio en pauta donde hablamos del tejimaneje jurídico de lo que está pasando con la Convención Constitucional. Soy Eduardo Olivares y me acompañan, como siempre, estos dos fenomenales especialistas en Derecho Constitucional, Marisol Peña, que es investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, ¿cómo está? Hola, muy bien, como día viernes. Como día viernes, con zapatilla de ¿Cómo clavo, o estás, no sé. Gabriel? Muy buenas tardes a todos. Y saludamos también a Gabriel Osorio, él es profesor de Derecho Constitucional, Administrativo y Electoral en las universidades Andrés Bello y Central. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marisol, y a todos los auditores que nos escuchan en esta tarde o en esta mañana, según sea el caso. Muchas gracias, ¿cierto? Porque si fuera esta tarde, tendría que ser a partir de las 5 de la tarde en En efecto. la señal 2 del streaming de pauta.cl. Si fuera este domingo, nos está escuchando a las 10 de la mañana en las frecuencias radiales de Pauta, pero si no puede en ninguna de las dos, no importa, porque también lo puede escuchar a través de Spotify, de Amazon Music y de Apple Music en nuestros podcasts y además en YouTube. Ya. Vamos de inmediato. Resulta que este jueves, durante la tarde, se rechazó por parte del Pleno el informe que había emitido la Comisión de Medio Ambiente, se rechazó en general y por lo tanto no pudo discutirse en ningún artículo en particular. Yo quisiera una evaluación de ustedes, voy a partir por Gabriel Osorio en esta oportunidad, acerca del, no, podríamos hablar, sí, del contenido del informe sin duda, pero también del hecho político de que luego de esto unos constituyentes eh, asociados con los denominados ecoconstituyentes se ponen a leer, ¿verdad?, los nombres de aquellos que rechazaron, tratan de traidores a los del colectivo socialista. En general se da como un ambiente de amenaza y de funa. Gabriel Osorio. A ver, en primer lugar, yo creo que ha existido una suerte de deterioro de las relaciones a partir de los hechos sucedidos el día de ayer. No se condice con la discusión de una constitución política el hecho de tratar de, comillas, funar o de amenazar mediante una lectura de nombres, ¿no es cierto?, de aquellas personas que no están de acuerdo con una determinada propuesta. Eso, perdone que lo diga Eduardo, uno lo puede esperar de cuando se leen los bandos militares a propósito de la búsqueda de personas en una dictadura, o, eh, o más bien cuando se hace persecuciones respecto de personas que piensan distinto en los distintos aspectos de la vida democrática, o más bien de las destrucciones de la democracia en el mundo. Eh, por eso no puedo, no puedo dejar pasar el hecho que, sobre todo quedando 2 meses a la Convención Constitucional, suceda un hecho tan lamentable como el que vimos ayer. Eh, y uno echa de menos, al menos yo echo de menos, perdón Eduardo, más bien una autocrítica de la Comisión de Medio Ambiente, porque esta es segunda vez que un informe que pasa o no se aprueba ningún artículo o termina aprobándose solo un inciso de una propuesta articulada de la Comisión de Medio Ambiente. Y eso, mire, yo se lo voy a explicar así, de lo que me pasa. Cuando uno hace un determinado trabajo y una persona te dice, ¿sabes qué? Parece que te estás equivocando, lo estás haciendo mal, normalmente uno se defiende y dice, no, esta persona está equivocada. Cuando dos personas te lo dicen, no, es producto de la envidia, no entienden lo que está pasando, podría uno responderse. Pero cuando mi mamá, mis amigos, las personas con quienes uno puede desarrollar una determinada actividad política, mi hermano, me dicen, ¿sabes qué, Gabriel? Lo que tú estás haciendo está mal. Más bien, la reflexión que uno debería tener es que probablemente no estoy haciendo las cosas del todo bien. No todo el mundo puede estar equivocado, yo solamente estar en lo cierto, sobre todo cuando muchas veces quienes critican la labor, por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente, son personas que están profundamente vinculadas a la defensa del medio ambiente y que quieren, ¿no es cierto?, un texto que, por un lado, sirva para el desarrollo de Chile en armonía, ¿no es cierto?, con el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Entonces, yo más bien llamaría a la reflexión, sobre todo existiendo tantos científicos y personas que cultivan, ¿no es cierto?, las distintas artes y ciencias en Chile al interior de la Convención Constitucional, que tuvieran más bien una actitud más científica y menos dogmática en el juzgamiento del actual propio Eduardo.
Interesante, Marisol Peña. Bueno, en realidad este programa nos había pedido originalmente opiniones jurídicas, pero la Convención Constitucional hace mucho tiempo dejó de ser, ¿verdad?, un espacio en el cual podíamos opinar solo jurídicamente y tenemos que pronunciarnos sobre el devenir de un espacio que a esta altura pasaba a ser sociológico, cultural y por sobre todo muy político. Y en ese sentido, añadir a lo que decía Gabriel, con lo que concuerdo plenamente, por supuesto, que lo que ha ocurrido el día de ayer con la FUNA, con la lectura de los nombres determinados de aquellos convencionales pertenecientes al colectivo socialista que no han dado su voto de aprobación en el Pleno a esta nueva propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, me parece a mí que viene a representar el punto más grave de una tendencia que yo en lo personal venía observando ya desde hace un tiempo. Si uno entraba a los debates de la Convención Constitucional, creo que todos por razones de especialidad o por el interés periodístico que suscita, hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Creo que hemos terminado igualmente choqueados por el nivel de antagonismo, por el nivel de polarización en las posiciones y de descalificación personal, porque eso es lo que yo creo que no es tolerable. Y me quedo con este último punto para no extenderme, porque me parece que lo que ha sucedido ayer, si es que existía o que había algún tipo de duda, ya no nos hace abrigar ninguna, en el sentido de que la convención está mostrando ser un espacio ideológico. Y recordarles simplemente a quienes nos están escuchando que la ideología se caracteriza por ser un sistema cerrado de ideas que a partir de un aspecto parcial de la realidad, por ejemplo, la relación de la persona con la naturaleza, tiende a explicarla globalmente. De tal manera que las ideologías de suyo, por naturaleza, tienden a plantearse como verdades absolutas y son contrarias profundamente al pluralismo que exige la democracia. Por lo tanto, lo que yo quiero decir aquí responsablemente son dos cosas. En primer lugar, que la Convención Constitucional ha mostrado niveles de ideología que son francamente alarmantes, y en segundo lugar, que eso levanta, a mi juicio, una interrogante, una tela de juicio acerca de un procedimiento que en el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, en el que intervino Gabriel Osorio, se quiso que fuera inobjetablemente democrático. Quiero subrayar la palabra inobjetablemente, porque creo que lo que estamos viviendo hoy está muy lejos de esa aspiración. El presidente del Partido Socialista estuvo hace unos momentos en la convención y habló de que esas actitudes eran protofascistas, incluso. Entremos, ahora sí, en los artículos, ¿verdad? Derecho a la salud es uno de los artículos que se ha aprobado ya en el Pleno de la Convención Constitucional, y lo que crea es el Sistema Nacional de Salud, que será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. No sé cuántos cité, cuántos fueron estos, pero fueron varios. Eh, hay algunos artículos que fueron rechazados, algunos incisos que fueron rechazados, pero esto nos da alguna idea más o menos, ¿verdad?, de la dirección que tiene esta aprobación en Marisol Peña. Bueno, yo quisiera destacar preliminarmente dos cosas que me parece que están siendo una tónica en la regulación constitucional que se le está proponiendo al país en materia de derechos sociales. Primero, es la excesiva adjetivización de las normas. Yo estaba intentando complementar la norma aprobada a propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales en materia de salud con lo que señala el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en lugar de adjetivar, digo, lo que dice en relación con el derecho a la salud, más bien pone el énfasis en lo que se pretende cuando se trata de regular adecuadamente a la salud como un derecho humano fundamental. Por ejemplo, la necesidad de disminuir la mortalidad y particularmente la mortalidad infantil, el mejoramiento de condiciones de higiene del trabajo y medio ambiente, la prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales, etc. Entonces, lo primero que yo observo es una excesiva adjetivización en desmedro de aspectos sustantivos de los derechos sociales. Y lo segundo que
me parece que está cruzando transversalmente la regulación constitucional de los derechos sociales es la idea del papá Estado como gran proveedor. Un Estado que va a ser capaz ya no solamente de financiar prestaciones de salud, como ocurre con FONASA, sino que de brindar directamente las atenciones de salud con toda esta calidad de estándares que tú, Eduardo, acabas de recordar en la lectura que nos has hecho al comienzo en esta introducción. Por lo tanto, termino diciendo que a mí me preocupa mucho y uno abriga o más bien levanta dudas acerca de hasta qué punto el Estado va a ser capaz de abordar esto con cargo a rentas generales de la nación, como por lo demás lo dice parte de los incisos aprobados. Y en segundo lugar, el sacrificio que esto supone para un derecho básico de las personas, que es la libertad de elegir, porque no se olvide usted, señor, señora que nos escucha, que hasta quienes están afiliados a FONASA tienen un sistema de libre elección y pueden ir hoy día a clínicas privadas para optar por una atención que sea de mejor calidad o por una prestación médica que definitivamente no se brinda por el sistema público. Gabriel Osorio, ¿comparte esos puntos de vista? A ver, en ciertos aspectos sí los comparto, particularmente por esta llamada adjetivización importante que encontramos a propósito de las características que debe cumplir, o más bien los principios los cuales deben inspirar el Sistema Nacional de Salud. Que la verdad va a ser una tarea titánica poder armonizar, ¿no es cierto?, cada uno de estos principios, y de qué manera también va a ser interesante cómo la justicia va a ponderar cada uno de ellos cuando estos también entren en conflicto, ¿no es cierto? Porque no solamente debemos mirar, Eduardo, estas características que usted mencionaba, que eran como la solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, sino también más bien como los deberes o los objetivos del Sistema Nacional de Salud, que se refieren a la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión, ¿ya? Finalmente, a mí no me sorprende tanto esto de papá Estado, porque el artículo 19, número 9 actual de la Constitución de hoy también le da un eje rector al Estado en la coordinación, ¿no es cierto? Y más bien la dirección de los sistemas de salud, tanto públicos como privados. Y el mejor ejemplo para eso, Eduardo, también lo podemos encontrar a propósito de cómo el Estado enfrentó, tanto en el sistema público como el sistema privado coordinado, ¿no es cierto?, y mandatado por el Estado, la pandemia del COVID-19, ya sea a Claro. través, claro, y fundamentalmente eso lo podemos observar tanto cuando se le señala que el Estado, ¿no es cierto?, le corresponde la coordinación y control de las acciones relacionadas con el sector salud en la actual Constitución, como también la dirección que se le pretende otorgar en la nueva Constitución Política de la República. Entonces, para mí, al menos, no es un elemento nuevo. Lo que es nuevo, lo que es diferente son, por un lado, estos principios del Sistema Nacional de Salud, de cómo estos principios van a poder congeniar, que es algo que necesariamente va a través del tiempo y a través del desarrollo de la jurisprudencia sobre este artículo vamos a poder observar, y también sobre la relación que va a existir también con los entes privados, y aquí vamos a entrar a la polémica, ¿no es cierto?, que el día de hoy la convencional Bárbara Sepúlveda señalaba en que se habían mal utilizado sus datos personales cuando Colmena le dice, mire, ¿sabe qué? Usted va a tener que cotizar para el Servicio Nacional o el Sistema Nacional de Salud, y evidentemente va a tener que, si usted quiere acceder a seguros privados, va a tener que incorporar otra cotización, o más bien pagar una prima para el otro sistema, cosa que es verdad. Entonces, y que sucede también al día de hoy. Uno puede estar en ISAPRE o en FONASA, pero también contratar seguros privados, por ejemplo, para accidentes escolares, entre otras cosas. Entonces, no me parece tan sorpresivo, salvo estas características, ¿no es cierto?, que debe cumplir, y va a ser muy interesante cómo va también a financiarse, por un lado, el Sistema Nacional de Salud, a propósito de este señalamiento específico con que va a ser financiado a través de las rentas generales, ¿no es cierto?, de la nación,
y la posibilidad, es decir, no es obligatorio el cobro de cotizaciones a los empleadores, empleadoras, trabajadoras y trabajadores para aportar al sistema. O sea, tendríamos... Eduardo, perdón, Marisol. no sé si simplemente agregar un elemento tal vez para la reflexión nuestra y de quienes nos están escuchando, y es que Gabriel tiene razón en el sentido de que el Estado tiene actualmente en el diseño constitucional un rol rector de supervigilancia, de fiscalización, pero hay una frasecita muy clave: sea que se presten las prestaciones, digamos, valga la redundancia, por instituciones públicas o privadas. Ya. Entonces, esa parte que hoy día no está reproducida, porque la gente se pregunta, ¿y qué diferencia hay entre lo que hoy día existe y lo que vendrá? Pero esa frase, pequeña frasecita, es lo que hace sentido a la libertad de elegir. Y según algunos estudios que se han conocido, alrededor del 46% de las cotizaciones de los chilenos van al sistema privado y un 50 y tanto por ciento de la diferencia al sistema público. Entonces, eso, ¿cómo se va a armonizar esa posibilidad de que las personas puedan elegir y no estén, entre comillas, condenadas solamente a contratar a modo complementario un seguro privado en el sistema que hoy día representan, entre comillas? Sí, perdón, Eduardo, un segundo, que de hecho en el artículo la única mención al sistema privado o las instituciones privadas, no habla de sistema, ojo, sino las instituciones privadas de salud, dice relación con que están sujetas a la rectoría del Estado. Nada más. Porque, ¿En la actual constitución los dice usted? seguros No. volvieron a la propuesta. comisión. En la propuesta. Sí, y los seguros privados volvieron a la comisión, en efecto. Volvieron a la comisión. Sí. La duda, perdón, que yo tenía instalado es que tampoco prohíbe la participación de los privados. No. Ok, entonces, al no prohibir la participación de los privados, uno no tiene que entender que hay cancha abierta para que puedan entrar, Marisol. Yo así lo entiendo. Ya. O sea, yo así lo entiendo, porque en otros programas hemos comentado que todo esto parte además de una filosofía rectora, que es el modelo del Estado social y democrático Sí. de derecho. Pero el Estado social y democrático de derecho, por un lado, llama al Estado a ser más responsable en eliminar los obstáculos que impiden la igualdad sustantiva, pero no significa necesariamente que impide la participación de los privados como partner, como compañero del Estado en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Vamos a otro artículo aprobado que tiene que ver con la participación de los trabajadores en decisiones de la empresa. Pero esto lo voy a leer porque hay que ser riguroso. Dice, los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho. ¿Cómo hay que leer este artículo, Gabriel Osorio? A ver, como lo que es con la consagración del derecho que señala. Los trabajadores no individualmente considerados, sino solamente a través de la organización sindical a la cual pertenecen, podrán participar en las decisiones que tome la empresa, ¿no es cierto?, en el ejercicio de su giro. ¿Cómo va a tomar esa decisión? ¿De qué manera? ¿En qué porcentaje va a tener participación en las decisiones de la empresa? Es un asunto que está entregado al legislador. Pero, sin embargo, esa sí es una novedad muy importante en la Constitución política actual. No es una locura total, sino que por el contrario también está inspirada en legislación europea como la legislación alemana, en que los trabajadores pueden participar en la dirección de la empresa. Recordemos que en Chile también existen empresas en que los trabajadores tienen al menos poder de ser oídos, ¿no es cierto?, al interior de un directorio, ya sea Televisión Nacional o Codelco, de tal manera que más bien será la ley, la discusión posterior que se da a la Constitución, la importante en relación a, como se dice en derecho, ¿no es cierto?, la forma y el modo en que se ejercerá el derecho a poder participar en las decisiones de una empresa. ¿Qué significa participar? ¿Voz? ¿Voto? Marisol Peña. La participación es un concepto amplio, que yo diría que no necesariamente hay que concentrarlo en voz y voto, sino en tener injerencia.
Si a mí alguien me preguntara qué significa en esencia participar, tener injerencia, porque la participación puede ser cosmética, pero lo que interesa adecuadamente en una democracia es que la participación tenga sentido, sea incidente. Yo quería agregar algo, que estoy de acuerdo con Gabriel, en que aquí la ley va a tener todo que, por decir, la ley es la que va a señalar cuáles son los aspectos en que se va a materializar la participación de los trabajadores, y ustedes lo tocaban en un Marcando Pauta de esta misma radio hace, no sé si era ayer o antes de ayer, Eduardo Olivares, Es un continuo los demás, que yo a veces también me pierdo, Marisol, es un continuo. junto a otros panelistas, ustedes decían algo muy interesante, que decía, efectivamente hay distinciones. Por ejemplo, la compra de nuevas maquinarias a lo mejor es una cuestión estratégica dentro de la empresa que no admite la participación porque es algo sumamente técnico de las organizaciones sindicales. Ahora, el mejoramiento de condiciones de vida dentro de la empresa, del clima organizacional, evidentemente sí exigiría la participación de los trabajadores. Y eso es lo que la ley efectivamente va a tener que bajar, haciendo la distinción adecuada. Sí, a mí lo que me preocupa es el fraseo de que los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales. Entonces, da la impresión de que no va a haber otra forma de tener participación dentro de la empresa que si no sea a través de las organizaciones sindicales. Y yo no puedo aquí, sino porque estaría muy mal que no lo hiciera, ser consecuente, y no puedo borrar con el codo lo que he dicho con la mano en el pasado en un fallo del Tribunal Constitucional donde participé y dijimos que en realidad no solamente los sindicatos deben ser la única vía a través de la cual los trabajadores pueden negociar mejores condiciones a propósito de la negociación colectiva dentro de la empresa, sino que también pueden existir grupos negociadores. En otras palabras, el sindicato no debe ser la forma de sociabilidad monopólica que converse con la empresa. Eso es lo que a mí me preocupa, porque si eso fuera así, si eso se bajara de esa manera, querría decir entonces que la libertad de asociación, esto de pertenecer o no pertenecer a una organización, en este caso un sindicato, quede en nada, porque en la práctica, para poder tener incidencia en la empresa, siempre voy a tener que estar sindicalizado. Esa es la parte que a mí me preocupa de la norma. Muy bien, vamos a tener que pasar a otro de inmediato, porque vamos como tren. En una carrera. En una carrera. Vivienda digna. Se consagra el derecho a la vivienda digna, Marisol Peña, y yo le confieso que tengo una duda, no sé qué será, de filosofía Existencial. constitucional, que por supuesto no la conozco, entonces me tiene que tratar de explicar qué significa esto de que el Estado, por favor, debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar la habitabilidad del espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y pertinencia cultural de las viviendas de conformidad a la ley. A ver, desde un punto de vista lo más objetivo y positivo, es muy importante que se haya consagrado el derecho a una vivienda digna y adecuada. Eso es lo que dice la norma, digna y adecuada. Y que al mismo tiempo se le hayan entregado principios, parámetros, criterios al Estado para el desarrollo de las políticas habitacionales pertinentes, como por ejemplo condiciones de habitabilidad, porque de repente vemos que se entregan viviendas sociales que no quiero inventar, pero 8 metros cuadrados, ahí no puede desarrollarse la vida en condiciones de dignidad. Entonces, yo celebro desde el punto de vista jurídico que esos criterios estén. Ahora, la verdad, debo confesar que yo tampoco entiendo qué significa producción de la vida. Reproducción podría entenderlo, pero Creo que todos podemos producción de la entenderlo. vida dentro de las viviendas, no sé, la verdad que estoy aquí tratando de pensar, pero no logro manifiesto mi incompetencia, pero sí quiero decir que hay algo que me preocupa, A ver. que es que el Estado debe velar por la seguridad de la tenencia. A mí me parece que esa frasecita extrapolada, porque no nos olvidemos, Gabriel dijo al pasar algo muy importante, y es que las normas constitucionales tienen eficacia normativa directa. O sea, puede que la ley no se dicte, pero la persona va a poder invocar
la Constitución desde que esté vigente para exigirle a un tribunal de justicia que le garantice en esas circunstancias. ¿Y qué significa la seguridad de la tenencia? Si un grupo de personas se toma una casa, una propiedad que está desocupada, el Estado va a tener que garantizar que sigan ahí hasta que no tengan una vivienda digna y adecuada. Yo creo que ahí podría haber complicaciones en la bajada. Probablemente no eso es lo que quisieron decir los convencionales constituyentes, pero me parece que se presta equívoco. Interesante ese punto, Gabriel Osorio también. Sí, no, me sorprendió, pero puede ser una interpretación posible. Sí. Evidentemente, y va a quedar en manos de los tribunales determinar a qué se refiere con la seguridad de la tenencia, en este caso de las viviendas, y cómo va a ser también desarrollado eso por la ley. Es un concepto indeterminado como tantos adjetivos que existen, ¿no es cierto?, en el proyecto de texto constitucional, y la verdad sería una interpretación posible, una de las tantas, pero una interpretación posible respecto a la seguridad de la tenencia de las viviendas, ¿no es cierto?, como parte del derecho a la vivienda consagrado en este artículo 4 del proyecto constitucional del informe, ¿no es cierto?, de la Comisión de Derechos Fundamentales. ¿Y usted sí sabe lo que es la producción de la vida o...? No, Ya, o sea, la listo. reproducción sí, la producción no lo sé. Ok, vamos con el último. Esto les voy a pedir, y por favor discúlpenme porque es un tema muy importante y muy profundo el que les voy a preguntar ahora, pero en función del tiempo les pido concisión. El derecho a una muerte digna. ¿Cómo hay que interpretarlo, Gabriel Osorio? A ver, ¿qué significa el derecho a una muerte digna? Significa fundamentalmente participar en las decisiones médicas que se toman a propósito de aquellas enfermedades que ya no tienen posibilidades de otorgarse un esfuerzo terapéutico para poder sanar, sino más bien tratar de acompañar al paciente en estos cuidados paliativos para obtener, llamémoslo así, el bien morir. No hay que confundirlo derechamente con la eutanasia, Eduardo, que yo escuché esas como advertencia, porque son dos cosas distintas. Uno dice relación con los cuidados paliativos, que es el derecho al buen morir, y por otro lado, la eutanasia no es más que terminar con la vida, ¿no es cierto?, un paciente por voluntad propia, ¿no es cierto?, y que evidentemente excede fundamentalmente en mi opinión, a lo aprobado por la Convención Constitucional. Aquí no existe como una suerte de derecho del paciente para pedirle ayuda al médico para el suicidio, sino más bien para precisamente, por ejemplo, tomar una decisión ya de parar con un determinado tratamiento cuando evidentemente este no ha funcionado, y más bien darle las herramientas necesarias para que al momento de acercarse al fin de su vida, esta sea lo más tranquila y digna posible. Marisol Peña, ¿coincide usted con esa interpretación? Súper conciso. Es así, efectivamente entiendo que no puede ser sino otro el alcance del derecho aprobado, y solo me atrevería a complementar que esto debe ligarse, porque las constituciones deben interpretarse sistémicamente como una unidad, como un conjunto con otra norma aprobada que es muy interesante porque se refiere a los adultos mayores y garantiza el derecho a envejecer dignamente. Y parte del derecho a envejecer dignamente tiene que ver precisamente con el acceso a cuidados paliativos, pero también a evitar los sufrimientos inútiles o innecesarios, de tal manera que bajo la conjunción de estas dos normas, el derecho a la muerte digna y el derecho a una vejez, ¿verdad?, suficientemente digna, yo creo que se pueden articular acciones ante los tribunales que permitan que una persona efectivamente no siga sufriendo. Le voy a confesar que ese artículo en particular de los adultos mayores a mí me causó mucha extrañeza, obviamente como lego, porque lo que yo leía de ese artículo es que los adultos mayores tendrán los mismos derechos que el resto de la población. A mí me parecía curioso que si tuviese que enfatizar que tenían los mismos derechos. Ahora usted dice que hay una particularidad, una peculiaridad relacionada con la edad. Bueno, en realidad, aclaremos, desde el punto de vista de la técnica constitucional, es un poco raro decir que los adultos mayores son sujetos y titulares de derechos, porque si son personas, lo son.
y hay otra norma, pero yo creo que todo ese tipo de cosas, probablemente lo que dice Eduardo aquí, es una muestra del trabajo que va a tener que desarrollar la Comisión de Armonización de la Convención a partir del 17 de mayo, porque hay cosas que hacen cortocircuito, sobre todo desde el punto de vista de una adecuada técnica constitucional, Eduardo. Gabriel Osorio, ya estamos cerrando, a mí hay un garrote de atrás que ustedes ni se imaginan, pero estamos cerrando. Pero sí los vamos a invitar a todos nuestros auditores y las personas que nos están viendo a que el próximo viernes, cuando nos juntemos nuevamente en el Derecho a la Convención, vamos a hablar de aquel misterio que se va a desarrollar prontamente que se relaciona con el régimen político que va a proponer la Convención Constitucional, si acaso termina proponiendo alguno, en relación con el poder legislativo. Marisol Peña, Gabriel Osorio, nos vemos el próximo viernes, o con Cristian Rodríguez. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Y a usted lo dejamos invitado a que nos siga acompañando en Pauta. Hasta pronto. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados. Esto fue Derecho a la Convención.